Bueno, a ver, ¿quieren, nos podemos lanzar las preguntas o les puedo primero platicar un poquito de qué es exactamente el virus y cómo funciona la infección y las vacunas y todo eso, ¿no? Sí. Sí, de ahí te van a salir preguntas más, otras más de las que ya están. Ok, entonces, ya había hablado de esto en conferencias que he dado, entonces les voy a compartir una presentación. Sí. No, entonces un poco esto sería, todavía hay gente que está entrando. Ahí está el Yayo. No, Ok. vamos a dar chance que entre. entren. Ya. Hola, hola. Hola. Vientos, Yayo, vientos. Hola, chavos, ¿cómo están? Bien, bien. Esperándote, ahora sí ya podemos empezar. Ya, justo. Ya. ¿Qué pasó, venga, Luisito? A ver. Ok, entonces, pues vamos a platicar tantito. O sea, qué es un virus? ¿No? ¿Qué es una proteína? Porque todo tiene que ver con proteínas. Ahorita van a ver qué tiene realmente, cuál sería el interés, cómo funciona la inmunidad y qué son las vacunas. Así como que rápido, como para que estemos un poquito en el mismo canal, ¿no? Este es el virus que nos incumbe, el SARS-CoV-2. Y básicamente es pues es una envoltura, sobre todo de aquí, que es de lípidos, de grasas. Esa es la ventaja que tiene de que el jabón lo disuelve. Entonces, por eso es la lavada de manos tan importante, porque literalmente el jabón mata a este virus en particular. Entonces, pues es tan importante, pero realmente lo que es un virus es pues su envoltura, en los que tienen envoltura. Lo que se llama el spike es súper importante porque, porque es a lo que se van a enfocar nuestros anticuerpos predominantemente y por lo tanto las vacunas. Y adentro, este virus que es de RNA o ARN, ácido ribonucleico, adentro lo que tiene es el ácido ribonucleico, que básicamente es que es código genético. O sea, y el código genético lo que son instrucciones de cómo hacer proteínas. Por eso les digo que todo esto va y viene de proteínas y algunas cosas que no son específicamente proteínas, pero la mayoría de lo que nos incumbe son glucoproteínas, proteínas, y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Es nada más que, o el DNA y RNA, de hecho, detalle curioso, ya está aceptado por la Real Academia usar las siglas en inglés porque es tan común, pues, pero entonces el DNA, que es ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es ácido ribonucleico, la única diferencia es que el RNA es una sola cadena, ¿no? Y el DNA son dos cadenas envueltas en forma de doble hélice. Pero todas lo que tienen son bases nitrogenadas, y todo el chiste es que combina una base, puede, digamos juntarse con otra, como que fuera un imán positivo con negativo, excepto que hubiera positivo 1, positivo 2. Entonces, lo que es la guanina solo se puede juntar con citosina, ¿no? La adenina solo con timina o uracilo, que esa es otra de las diferencias entre el DNA y el RNA, que uno tiene uracilo y otro tiene timina, que en lugar pero básicamente es, o sea, el chiste es que solo pueden, digamos que si tengo yo una C aquí, forzo a tener una
una C en otro igual que se vaya a querer juntar. Y ese es el chiste, porque entonces un aminoácido, lo que es, si hay una estructura que se llama el ribosoma, que lo que va a hacer es que combinaciones de estas letras nos van a formar determinados aminoácidos. Entonces, si es A, U, A, G, G, así, bueno, aquí que es A, U, A, se tiene que concretar con U, A, U, y esto nos, a través de otro RNA, nos forma un aminoácido. Entonces, combinaciones de estas 4 letras nos va a dar 20 tipos de aminoácidos diferentes. Y cadenas de aminoácidos diferentes, que ahí sí son ilimitadas, o sea, puede ser de cientos o de miles de aminoácidos diferentes, nos dan una cantidad de proteínas ilimitadas. Y las proteínas son los que forman los anticuerpos, las enzimas, los músculos, las hormonas, todo lo que son nuestros ladrillos del cuerpo, ¿no? Entonces, finalmente todo acaba siendo proteínas, como decían, como ya dije 20 veces, y el RNA es una forma de sacar la información del núcleo de la célula para formar las proteínas, o en ciertos, en los virus en sí, pues solo tienen RNA. Entonces, el detalle es que el virus, este sería el virus, tiene el pico que vimos, que con la proteína en el pico, ese pico tiene la estructura adecuada para encajar con una proteína que se llama ACE2, es enzima convertidora de angiotensina 2, que es una proteína que sirve para regular la presión arterial y recubre todas las células, no todas las células del cuerpo, pero muchísimas de las células de nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace el virus es engañar, o sea, al cuerpo, ¿no? O sea, tiene este receptor que encaja en esta enzima, en esta proteína, y eso hace que inicie un proceso de fusión, que si tenemos aquí la célula del virus y la célula de una célula pulmonar, hace que se fusionen las dos membranas y entonces el RNA del virus entre a la célula, al interior de la célula pulmonar, en este caso, y ya estando adentro de la célula pulmonar, entonces usa el mismo mecanismo que usa la célula para crear proteínas, pero ya ahora la célula no le queda otra más que tomar la instrucción del virus. O sea, todo esto son reacciones químicas. Hay mucha gente que no le gusta que hablemos así, pero así es. Entonces, si tú metes la proteína adecuada que hace la reacción adecuada, tu célula no tiene forma de distinguir que es otra cosa y no le queda más que fabricar proteínas, en este caso del virus, y las proteínas necesarias para hacer la cápsula del virus, y todo esto finalmente lo que acaba haciendo es convertir tu célula pulmonar en una fábrica de nuevos virus que hacen que se rompa la célula y se expulsen, y por eso, y ahí es donde empiezas a contagiar, ¿no? O sea, te contagias a ti mismo cuando el virus empieza a invadir tus células y empiezas a contagiar a los demás cuando salen a la vía respiratoria y toses y llenas de virus todo lo demás. Ahí es por lo que no sirve el dióxido de cloro tomado, o los enjuagues de alcalinos o ácidos o lo que quiera, porque ya cuando el virus entró a la célula ya está protegido de todo lo demás, como la célula, como nuestras células nos protegen del dióxido de cloro, o sea, protegen al mismo virus en cuanto el virus forma parte de la célula. Y esta es una microfotografía del virus en cultivo, del virus del COVID, saliendo de una célula en cultivo. Fíjense el tamaño. O sea, la célula es enorme para el tamaño del virus. ¿Ok? Entonces,
la inmunidad, ¿cómo funciona nuestra inmunidad? ¿Por qué de repente tenemos parejas que una le da COVID y la otra no, y viven juntos y no se enferman necesariamente los dos? Porque tenemos dos tipos de inmunidad. La primera es la inmunidad innata, que lo que sucede es que si aquí tenemos una célula infectada, si se infecta cualquier célula, inmediatamente empieza a producir interferón, entre otras cosas, ¿no? Y el interferón señala a células específicas de inmunidad, en este caso los macrófagos, para atacar a las células virales y a veces hasta destruir a la misma célula que está infectada. Así funciona también contra el cáncer. Este tipo de células que tenemos de inmunidad también nos protegen contra células propias que puedan estar mal, funcionando mal, ¿no? Entonces, el interferón es una de las formas que tenemos. Simplemente la célula infectada dice, no sé qué me pasó, pero aquí hay algo raro, y llama macrófagos. Y eso es la primera línea de inmunidad. Y después tenemos la inmunidad adaptativa, que ya son los anticuerpos. Los anticuerpos ya son proteínas que tienen la configuración específica para hacer clic con las proteínas del patógeno, en este caso del virus. Y entonces, de un lado, encajan en las proteínas del patógeno, y el otro lado es conocido para los macrófagos. Entonces, les da una forma de donde al macrófago algo de qué agarrarse para destruir, es como una bandera diciendo destrúyeme, ¿no? O sea, se le pegan al virus señalando que se han destruido, o que otras células que son las células NK, que son tipos de células T, se liberen citoquinas, liberen sustancias que maten células externas, ¿no? Entonces los anticuerpos son proteínas del virus proteínas que reconocen a un virus, y para eso pues ya tenemos que haber estado en contacto con él, ¿no? Entonces, finalmente, por eso la respuesta inmune tiene dos picos. Cuando una persona entra en primer contacto con un virus, si medimos el número de anticuerpos que puede haber contra ese virus, primero sube hasta cierto nivel. Si después vuelve a encontrarse a ese virus, sube mucho más rápido y mucho más alto, porque ya guardó la información de qué quiere decir esa proteína nueva y cómo fabricar los anticuerpos para atacarla. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las vacunas? Pues esto es una niña con viruela. Cuando la vacuna de la viruela es la historia de éxito más impresionante en la historia de las vacunas. La viruela causaba el 80% de la ceguera infantil, mataba a cientos de gentes en Europa, ¿no? Digo, cientos, miles. O sea, era una mortandad brutal. Y los primeros que empezaron a luchar, a hacer lo que finalmente terminan siendo las vacunas, fueron los chinos en el siglo XV. Aquí lo que tenemos es la insuflación china, que lo que es este cuate le está soplando una pequeña dosis tomada de las costras que causa la viruela a una persona para que se enferme, pero poquito. ¿Ok? Entonces, lo que queremos regresar es a esto. O sea, generar una respuesta inmune primaria para que en el segundo contacto con el virus más agresivo no le pase lo que le pasa a esta niña, ¿no? Entonces, esto fue de lo primero, y esto llegó a Europa hasta el siglo XVIII, más o menos. Entonces, esto se llamaba variolización, y esa es
el primer intento que hubo de una vacuna. Entonces, lo que estamos haciendo con las vacunas es, ya sea agarrar un virus debilitado, o agarrar un virus inactivado, o agarrar de a tiro nada más pedacitos de un virus y presentárselo a nuestras células para desencadenar nuestra reacción propia inmunológica, ¿no? Y o las técnicas nuevas que hay, que podrían ser inyectarnos ya sea el DNA o el RNA con las instrucciones de cómo fabricar la proteína que identifica el virus, para que sean nuestras propias células las que fabriquen esa proteína que va a generar la respuesta inmune. O la otra posibilidad es reprogramar, ahorita que tenemos ingeniería genética, reprogramar un virus inocuo para que exprese en su superficie la misma proteína que el virus patógeno, en este caso el del SARS. Y entonces, una vez más, con todo esto tiene el mismo resultado, que es que le estamos enseñando a nuestras células inmunes cómo fabricar anticuerpos contra el virus. Entonces, esto sabemos que, bueno, esto es más que nada para otra pregunta, ¿no? Entonces, ok, entonces, eso es una de las cosas bien interesantes que una pregunta que nos hizo, de hecho, justo en nuestro viaje ahorita de Huasca que fuimos, me decía, y es una de las preguntas que hacían, que si no es mejor esperar un tratamiento. Un tratamiento, lo que tendríamos que hacer es encontrar una forma de bloquear la respuesta inmune, bloquear al virus, ¿no? En un momento dado. Eso, además que parte del problema de este virus no es tanto el daño que causa el virus, sino que nuestro cuerpo exagera con la respuesta, pero eso ya es otro tema un poco. Pero el punto es, para tener un tratamiento necesito algo, un químico que identifique al virus y lo mate, o un químico que bloquee la entrada del virus a la célula, ¿no? Pero el virus está usando un mecanismo natural para entrar a la célula. Está fingiendo ser una proteína esperada. Está usando el receptor de la hormona, de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, me estaría yo teniendo que meter con procesos naturales, bloquear procesos naturales de mi cuerpo sin tener efectos secundarios. Entonces, eso en realidad es, digo, sí hay antivirales para muchas cosas, pero hay bien pocos antivirales. Creo que todos sabemos, ¿no? En general tenemos antibióticos y cuando hay enfermedades bacterianas podemos dar antibióticos y ahí el problema es que las bacterias se están haciendo resistentes, pero sí tenemos más armas contra eso porque las bacterias finalmente son más plantas que animales, ¿no? Entonces, son más fáciles tienen procesos celulares que nuestras células no tienen. En cambio, los virus, primero ni siquiera están vivos, o es un tema controversial, si los podemos llamar que estén vivos, pero han evolucionado para ser muy parecidos a nuestras células. Entonces es muy difícil tener algo que localice el virus y lo mate sin matar a nuestras propias células. El mejor mecanismo que tenemos de eso es nuestra inmunidad natural. Entonces, de ahí la pregunta que me hacía el meme de esto, o sea, la respuesta a esta pregunta, ¿es mejor un tratamiento? Y yo digo, mucha gente pregunta eso porque no le gusta meterse cosas antinaturales, ¿no? O meterse químicos. Es más natural una vacuna que un tratamiento. O sea, la vacuna realmente lo que estás haciendo es presentarle a tu cuerpo cómo va a ser el enemigo, nada más. Mira, es una copia del enemigo para que te vayas enterando de cómo viene.
Y todo lo demás es natural, todo lo demás es tu cuerpo el que está haciendo el trabajo. Y en cambio en un químico, en un tratamiento farmacológico, no. O sea, ahí sí estás queriendo meterte con el proceso natural, pues, ya sea del virus o de cómo el virus entra a la célula. Entonces, ahora, eso no quiere decir que no haya efectos secundarios de las vacunas, pero pues no sé si, o sea, yo creo que aquí ya se resuelven algunas preguntas, ¿no? Entonces, de ahí pues podemos ver, o sea, de las preguntas ya que mandaron, efectos colaterales. ¿Por qué insisten que las vacunas pueden provocar esterilidad? Pues porque hay mito, pues la gente, hay el movimiento antivacunas, o sea, y por más que les enseñes lo que ha habido y los avances y la seguridad, pues no lo quieren ver. Ahora, sí, indudablemente hay efectos secundarios de vacunas. O sea, sí, ha habido, por ejemplo, alguien me preguntó sobre los efectos neurológicos, que si las vacunas o al menos una de ellas provocará trastornos neurológicos. Sí, sí, no sabemos exactamente por qué algunas personas reaccionan mal ante las vacunas y pueden tener efectos específicamente neurológicos. Por ejemplo, con la vacuna del sarampión, que es una vacuna que tenemos muchísima historia de utilizar. Se hizo un estudio una vez de cuántos casos de encefalopatía en niños ha habido relacionadas en tiempo con la aplicación de la vacuna. O sea, niños que poco tiempo después de una vacuna de sarampión han tenido encefalopatía, que es una reacción pues muy seria, ¿no? De un trastorno neurológico asociado con vacunas. Entonces, de 75 millones de niños vacunados entre 1970 y 1993 en Estados Unidos, 48 tuvieron encefalopatía. Entonces, nos da un riesgo, suponiendo que todos los casos fueron por la vacuna, porque hay encefalopatías que no son por la vacuna, y si te dio la casualidad que fue al mismo tiempo, pues entonces lo estamos tomando. Pero considerando que todos los casos hayan sido por la vacuna, entonces el riesgo es de 0.00064%. Y si lo traspolamos si pensamos que una vacuna de COVID pudiera tener la misma incidencia, pues el riesgo de la población general de morir por COVID ahorita es más o menos de 0.1%. O sea, es difícil saber cuál es. Hay una cifra que se llama el IFR, el Index Fatality Rate. O sea, cuánta gente que se infecta por COVID-19 se muere. Es difícil saber porque mucha gente se infecta sin que sepamos que está infectado. Entonces, no tenemos claro sobre todo al principio de una pandemia no lo puedes tener claro. Conforme va avanzando toda la infección en el mundo y vas teniendo más idea de qué porcentaje de la población va teniendo anticuerpos, que sabes que puedes saber más o menos cuánta gente realmente se infectó. Pero ahorita que ya estamos teniendo estimaciones del IFR, el IFR se calcula que es de 1%. El IFR de la influenza estacional es de 0.1%. Entonces es 10 veces más mortal que la influenza estacional. Entonces, si consideramos un IFR de 1%, y calculamos que el 10% de la población se está infectando, que es más o menos, o sea, en general, por ejemplo, en Suecia, que se fueron por el que sí, que se infecten los que se tienen que infectar y nada más cuidamos a los que están en riesgo, alrededor del 5% de la gente tiene anticuerpos. O sea, en otros lugares ha sido un poco más alto. Entonces, calculando que alrededor del 10% de la población se esté infectando y que tenemos un índice de fatalidad de 1%, entonces tenemos que de 1000 personas, 100 se infectan y una se muere. O sea, así en población general.
nos da un 0.1% de posibilidades de morir por COVID y pues un 0.00064% de posibilidades de tener una complicación neurológica si es la misma que la vacuna de sarampión. Entonces son 1.500 veces más posibilidades de morir por COVID que de complicarte por la vacuna, pero todo es un riesgo. O sea, vivir es un riesgo. Sí ponerte la vacuna va a ser, sí es asumir la posibilidad de tener un efecto secundario de la vacuna. Nada más estás calculando que tienes más posibilidades de tener un efecto secundario de la infección, ¿no? Entonces, sí, y de hecho todavía no sabemos los efectos colaterales. Todavía no se han publicado con detalle, ¿no? Pero hay muchos otros efectos colaterales no tan graves, como inflamación, fiebre temporal, o sea, sentir como que te dio la enfermedad un poco, o sea, pero eso pues ya se irá. Falta que se publique, se debe de publicar en cuando tengamos ya los reportes finales de la fase 3 de las diferentes vacunas. Entonces, ahora, no hay, justo esa pregunta de la esterilidad que lo asocian al RNA mensajero de una de las nuevas vacunas, pues, si se fijan cómo funciona, el virus te está inyectando ese mismo RNA. Entonces, si el virus no está causando esterilidad, no hay ninguna razón por que la vacuna vaya a causar esterilidad. O sea, no tiene lógica. Ahora, ¿cómo son las fases de las investigaciones? Tenemos fase de cualquier vacuna o de cualquier fármaco, lo que sea, tenemos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces, fase 1, lo único que haces es inyectárselo o dárselo tomado, lo que sea, en este caso sería una inyección, a 100 gentes, 200 gentes sanas completamente, nada más para ver si no las mata, ¿no? O sea, eso es en voluntarios sanos. Obviamente, primero, pues empiezas con animales, pero bueno, pero ya cuando hablamos de fase 1 ya es en seres humanos. Entonces, en seres humanos, fase 1 es un pequeño grupo de voluntarios, como para ver si no hay algo inesperado, así radicalmente malo. Ya que pasa eso, entonces aumentas un poquito el número de gente en el grupo, a 200, 300, 500, a veces 2000, como para ver ya si, en este caso, si al inyectarlos generas anticuerpos, ¿no? Que es finalmente lo que quiere, un poquito lo que queremos, ¿no? Y empiezas ya a ver cuál sería la dosis. Entonces, en la fase 2 ya vas con un grupo un poco más grande de personas puliendo cuál parece ser la dosis que genera más anticuerpos. Y entonces entras a fase 3. En fase 3 agarras 30,000 o 40,000 voluntarios y a la mitad les inyectas algo que también duela y a la otra mitad les inyectas la vacuna. De tal forma que ni el que está poniendo el medicamento, ni el que lo está recibiendo, sabe si lo estás poniendo la vacuna de veras o le estás poniendo un placebo. Eso es importantísimo. Eso es lo que se llama un estudio doble ciego. Ni el que está haciendo el estudio, ni el que lo está recibiendo, sabe si le tocó el medicamento que estamos queriendo investigar. Y terminando el estudio, se abren los sobres para ver quién recibió qué, y ves, en este caso, a ver, de los que recibieron la vacuna, cuántos se han infectado, y de los que no recibieron la vacuna, cuántos se han infectado. Y en esta fase del estudio, hasta aquí, hasta la fase 3, son voluntarios y está todo muy, muy enseguido. Y si hay cualquier persona que que muestre un efecto secundario insospechado, se para el estudio.
se deja de inyectar gente. Porque acaba de pasar hace poquito en Brasil. De repente uno de los sujetos dentro del estudio pues, se suicidó. Entonces, quieres saber, pues, qué tal si se suicidó porque tuvo una infección, o sea, neurológica o lo que sea. O sea, como que tienes que explorar la mínima posibilidad de que haya sido por vacuna. Pero pues abres el sobre que le tocaba y si le tocó placebo, dices, ay, que no hay nada que preocuparse, sigue el estudio. Y si no le tocó placebo, entonces ves que es, o sea, lo tomas como un posible riesgo y ves si algo pudiera haber sido parte del problema. Entonces, si siguen las noticias en esto, tanto la de AstraZeneca se tuvo que parar 2 veces. Y creo que yo me acuerde la de Moderna también una vez, una cosa así, pero ninguno de estos resultó ser algo que pudiéramos pensar que estuviera relacionado con la vacuna. Entonces, ya cuando termina la fase 3, ya tenemos 30,000 o 40,000 gentes, bueno, de las cuales la mitad fueron inyectados con la vacuna, con algo de seguimiento como para saber si parece ser segura, ¿no? Y pues esa es ahorita la fase en que estamos, la de... todo estoy esperando que salgan los resultados formales, porque ahí vamos a ver realmente publicadas todas las reacciones secundarias que pudiera haber habido. Pero la de Moderna, por ejemplo, que acaban de sacar un poquito más de detalle, perdón, aquí lo anoté, entonces, la de Moderna fueron 30,000 sujetos, 15,000 con placebo y 15,000 con vacuna. Entonces, de todas estas personas, tuvieron síntomas, tuvieron COVID, o sea, COVID sintomático, porque los que no hayan tenido síntomas, pues no sabemos. Pero tuvieron COVID sintomático 11 de 15,000 en el grupo tratado, que es un 0.07%, y 185 de 15,000 del grupo placebo, 1.2%. Entonces, eso nos da 94% de efectividad. Ahora, y algo bien interesante es COVID severo. O sea, que de la gente del grupo tratado, nadie, de los 11, solo fueron 11, ¿no? Pero nadie tuvo COVID severo, solo fueron casos leves. Y de los que estuvieron en el grupo placebo, 30 tuvieron COVID severo. O sea, COVID que requiera hospitalización, que da un 16%. Entonces, hasta el momento, tenemos 100% de efectividad en evitar el COVID severo. Hay quien está diciendo que así como van las cosas, esta es la vacuna que habría que usar en la gente que está más en riesgo. O sea, ya los viejitos como nosotros, o la gente que trabaja en proveedores de salud y cosas así, y que los otros pudiera ser menos. O sea, las otras vacunas se podrían usar para la gente que está en menos riesgo. Entonces, eso ya serán decisiones que se van a ir tomando. Vamos, ok, ¿ya los dormí o vamos bien? No, muy bien. Vamos bien. Entonces, bueno, pues esto, hay muchas cosas que sí todavía no sabemos, ¿no? O sea, también me preguntaba, ¿las personas que ya tuvieron COVID-19 deben vacunarse? Sí, porque sí sabemos, o sea, sí sabemos que te vuelve a dar COVID. No sabemos si a las personas vacunadas les puede dar COVID. Aquí es la otra gráfica que les quería enseñar. Es esta. Ok, estos son anticuerpos en personas que se infectan naturalmente, o sea, de personas que han padecido COVID. Y aquí lo que podemos ver es que los anticuerpos van subiendo hasta llegar a un máximo más o menos como un poquito al mes y medio de la infección. Suben más alto en la gente que tiene más severa infección, se quedan más bajos en los que tienen menos severa la infección.
pero en todos tienden a ir bajando y en muchos ya no son detectables por ahí del tercer mes. Entonces, eso es la razón de que estamos viendo reinfectados. O sea, al principio no se veían reinfectados, pero pues ahorita ya tenemos más de 4, 5, 6 meses de que empezó la pandemia. Le había mandado listas de precio. No sabemos si esta misma curva la va a seguir gente que tiene ¿No les han mandado ninguna ficha técnica, nada? Alguien está... ok. Y habría que hacer algo para el... Mireya, quita tu micrófono. Ya se oye como la voz del Frank, ¿no? Entonces, Mireya, cuando quieras hablar, levantas la mano. Entonces, lo que no sabemos es si la gente que se vacuna, que está teniendo una reacción realmente muy, muy robusta, vaya a tener ese mismo perfil. Entonces, sí sabemos que la gente infectada naturalmente, sus anticuerpos decaen y se pueden volver a infectar. Entonces, pues sí es recomendable que se vacunen. Y ya más adelante sabremos qué tan frecuente se tienen que vacunar. O nos tenemos que revacunar. Ya ven que la influenza, pues sí hay que volverse a vacunar cada año. Y no es nada más porque cambia. El virus de la influenza muta más que pero no es nada más eso. En general, la respuesta inmune a los virus respiratorios no es tan duradera como los virus que sí tienen que vivir en sangre un rato. Entonces, por eso del sarampión y de polio nos vacunamos una vez y ya la hicimos, y pues de influenza no, y de otros virus no. Entonces, eso es algo que no sabemos. El COVID es un coronavirus, y los coronavirus, los primos del COVID, hay varios coronavirus que son los causantes del catarro común, y pues todos sabemos que te puede dar catarro común más de una vez. Una de las razones de que algunas personas se pueden infectar y otras no, viviendo cercanamente, es que sí parece haber cierto grado de protección de quien tuvo catarro común recientemente, está protegido unos meses de COVID. Entonces, pues eso sí, no sabemos si esta va a tener que ser una vacuna anual o si a lo mejor da inmunidad más duradera. Eso más adelante se sabrá. Entonces, pero sí sabemos que quien padeció el COVID no de vacuna es inmune por un tiempo corto. O sea, en promedio 3 meses. Entonces, ya cualquiera que se enfermó hace más de 3 meses está en el mismo riesgo que nosotros, o sea, de los que no nos hemos infectado para nada. Que era otra de las preguntas. La otra pregunta, en caso de que, ¿cuál de las vacunas que se están elaborando se considera la mejor para nuestro país? Pues puede ser la de AstraZeneca. Una cosa chistosa de la de AstraZeneca es que se equivocaron. O sea, durante la prueba, durante esta fase 3, en un grupo pequeño de pacientes, no me acuerdo cuántos, creo que como 5,000 o algo así, pero no estoy seguro cuántos, pero fue un grupo relativamente pequeño, se equivocaron y la primera dosis la dieron a la mitad y la segunda la dieron completa, en lugar de 2 dosis completas. Y en estas personas que recibieron media dosis inicial, la protección ha sido de más del 90%, muy parecida a las dos de RNA mensajero. La diferencia es que la de AstraZeneca, ven que vimos, es cuando vemos los tipos de vacunas que hay, la de AstraZeneca sería esto. AstraZeneca lo que está haciendo es agarrar un adenovirus de simio, un virus que está comprobado que no causa enfermedad en el ser humano, y modificarlo genéticamente para que exprese en su superficie la proteína del COVID. Y entonces, esa es la diferencia de la de Moderna y de la de Pfizer, que las dos usan RNA mensajero. Entonces, las dos de RNA mensajero
de entrada tienen arriba del 90% de efectividad. La de AstraZeneca, la gente que tuvo 2 dosis completas, solo tiene 70% de efectividad. Y la gente que tuvo media dosis al principio y dosis completa después, tiene también 90% de efectividad. Entonces, eso falta que se corrobore, porque a lo mejor es una... perdón. A lo mejor es una anomalía estadística, ¿no? Pero la diferencia bien importante es que la de AstraZeneca es mucho más fácil de transportar. O sea, no necesita hielo seco a menos 70 grados centígrados o menos. O sea, la de Pfizer por alguna razón necesita más congelación todavía que la de Moderna, pero los dos estamos hablando de menos 40 grados centígrados. Y en cambio la de AstraZeneca con refrigeración normal. Entonces tenemos mucho más logística para poderla pues distribuir en México y probablemente, además que hay más relación con AstraZeneca, o sea, desde el principio se establecieron contratos de compra y cosas así. Entonces probablemente la primera que tengamos sea la de AstraZeneca. Sí les quiero mencionar que 90% de efectividad es, o sea, nadie se esperaba esto, ¿eh? O sea, éxito hubiera sido arriba del 50%. La vacuna de la influenza normalmente te da 60% de protección. Entonces está muy sorprendente el grado de éxito que se está teniendo. Y eso pues fue una sorpresa grata. La otra pregunta, ¿inmediatamente que llegue la primera vacuna a México debemos aplicárnosla o es preferible esperar un tiempo para observar resultados y decidir por cuál irnos? Los resultados de efectividad los vamos a saber terminando la fase 3 de cada una de ellas. La única duda de esperarse sería pues por efectos secundarios tardíos, ¿no? O sea, que pues sí, nadie puede saber si no da algo años después, pero no hay ninguna vacuna conocida que dé efectos secundarios años después. O sea, las pocas problemas que hay de problemas neurológicos, Guillain-Barré, sí están relacionados inmediatamente, son efectos secundarios inmediatos. Y ni siquiera a nadie se le ocurre cuál pudiera ser el mecanismo, pero hay, o sea, no... digo, siempre hay cosas que no sabemos. Cuando se empezó a querer desarrollar una vacuna contra coronavirus, lo primero que se descubrió fue una forma de hacer una vacuna que en lugar de protegerte hacía más fácil que te infectes y no se conocían esos mecanismos de exacerbación dependiente de antígeno, que se llama. Y bueno, se descubrieron todavía en el modelo animal, ¿no? Antes de siquiera pasar a fase 1, y ahorita pues ya se buscan, pero sí, siempre hay cosas que no podemos saber. Sí, a lo mejor hay efectos secundarios a largo plazo, pero una vez más es ¿qué prefieres? O sea, un 0.1% de morirte por esto o un 0.0005% de morirte por otra cosa. O sea, ya eso, entonces eso, yo sí me lo voy a poner. O sea, no me queda la menor duda. Yo estoy en riesgo no nada más por la edad, sino por mi actividad profesional, ¿no? Pero pues eso sí va a ser una decisión individual. ¿Cuáles serán las verdaderas señales de que una vacuna ya está lista para evitar ser los conejillos de Indias? Pues no, los conejillos de Indias son los que se están poniendo ahorita. Ya entrando a fase 4 ya no somos conejillos de Indias, aunque pues sí hay la posibilidad de algo pues, inesperado. La siguiente es la del antiviral, que ya tratamos. Y pues ya de la vacuna, ya Luis me preguntaba justo hace ratito que qué deben de hacer los familiares que cohabitan con una persona que dio positivo en PCR. Aislarse de esa persona por un tiempo, idealmente 14 días.
pero hacerse la prueba no, porque si te haces la prueba cuando no tienes síntomas, igual la agarras justo en un momento que la prueba no es positiva y pues, te quedas en las mismas, realmente no vale la pena. Y pues bueno, pues eso es, no sé, ya, eso es lo que preparé. Oye, Gonzalo, una preguntita, Gonzalín. Sí. ¿La vacuna entonces es preventiva y no les hace efecto a los que ya están enfermos de COVID? ¿Tiene que ser antes de que te dé la enfermedad para que sea todo el mecanismo esto de generación de anticuerpos, etcétera? Exacto, sí. Sí, ya no, es completamente preventiva. Todas las vacunas son preventivas. Hay algunas cosas que a veces se llaman erróneamente vacunas, pero sí, es 100% preventiva. Si ya te dio, ya no sirve de nada. Okay. Si estás enfermo de COVID, no hay ahorita todavía una cura, vamos a decir, con una vacuna que te arregle. Pero después... No directamente, pero sí se han mejorado muchísimo los protocolos de tratamiento. Cuando lo O sea, tienes. la sobrevida es mayor ahorita que hace 6 meses. O sea, ya sabemos más cuándo usar esteroides, cuándo no. Hay un montón de cosas que ya se saben. Oye, Gonzalo, hay preguntas en el chat también, ¿eh? Sí, justo eso estaba viendo ahorita. A ver, entonces, justo del Yayo también. Si la pregunta es un RNA específico, ¿se podría potenciar la respuesta positiva de sanar contra el COVID? No entiendo, Yayo, ¿cuál es? Ahí yo pensaba que si estamos haciendo ya arquitectura genética, que tú hagas la genética del RNA para potenciar, pero ya me fui al diseño del RNA. Yo creo que está muy teórica esa pregunta. Mejor olvidémosla porque quería ver si podíamos hacer como un plástico que puedes hacer tú que tenga una propiedad, que una vacuna que tenga la propiedad que quieras. Por eso dije potenciar, pero bueno. Me pasé de químico, discúlpame. Sí, pero sí tiene un poco de lógica. O sea, sí una proteína es un poquito como un polímero, ¿no? O sea, nada más que como que con cadenas muy específicas. Pero sí, la vacuna trata de ser idéntica al del virus, que sea la proteína específica. Diana. Perdona, Gonzalo. Sí. Hola, soy Bonnie. Buenas noches. Sí. Oye, Gon, ¿por qué los doctores cuando te da el COVID te dan desparasitantes o desparasitorios de estos? ¿Por qué? Ivermectina. Sí. Hubo un estudio por ahí de marzo que mostró que la ivermectina bloqueaba la penetración del virus a las células. El problema es que lo hace in vitro a dosis muy altas que no puedes lograr en vivo. Yo dirigí un protocolo en donde tratamos a 250 gentes con ivermectina y no encontramos ningún beneficio. Pero ha habido otros estudios que sí muestran beneficio. Y es que la estadística es canija. Por eso los estudios realmente en fase 3 se hacen de 30,000 gentes, o sea, para borrar los posibles errores estadísticos. Y la crítica que se le hace a AstraZeneca de pensar que sea 90% de efectividad por los pocos que tuvieron ese error, que solo fueron pocos, fueron 2,000 y tantos, o 5,000, creo, no recuerdo si 2 o 5, pero fueron varios miles. Pero varios miles, unos cuantos miles, todavía estás en terreno de errores estadísticos que en 30,000 ya no, ya decenas de miles ya no. Entonces, lo de la ivermectina en particular está, digamos que todavía un poquito ambiguo el tema. En mis pacientes no funcionó y lo hicimos un estudio bastante bien controlado, inclusive les fue peor. Entonces, yo soy muy escéptico, pero pues digamos que esa pregunta sí está todavía en el aire. Gonzalo, ¿cómo estás? Sí. Habla Mario. Bueno, Mario, sí. Oye, ¿y a partir de qué edad van a empezar a vacunar, O sea, 1 año, 2 años, 3 años, ¿a partir de qué edad? En esas pruebas que están haciendo en la fase 3, ¿tienen niños recién nacidos o a partir de qué edad en adelante están haciendo la fase 3? Todavía no sacan los resultados formales, entonces no sé, pero creo que tengo entendido que fue en adultos. Okay. O sea, no se está considerando todavía niños. En parte porque los niños están en mucho menos riesgo. Entonces, no creo que se empiece vacunando niños. O sea, eso vendrá más adelante.
Gracias, Gonzalo. A ver, una pregunta de Diana. Si ya me dio COVID y sigo exponiéndome, ¿no aumenta mi producción de anticuerpos? Sí, pero sí hay pequeñas mutaciones del virus que pueden hacer que recibas otro virus diferente. Entonces, cuando empezó a haber reportes de reinfección, pues ya ves, como todos lo que es Europa y Estados Unidos no le creían a los coreanos. Entonces, todo el mundo dice, no, pues seguramente son gente que sigue expulsando el virus, cosas así. Ahorita ya se han hecho estudios muy formales. Ya se ha demostrado gente que se infecta con una variante del virus, o sea, que tienes perfectamente bien tipificado el virus que les dio la infección inicial y se vuelven a infectar y se vuelven a enfermar y es otro virus, o sea, que tiene suficientes variantes como para saber que fueron dos virus diferentes. Entonces... ¿Pero te vuelves a enfermar? Sí, te puedes volver a enfermar. ¿No te protege como parcialmente si te da algo parecido? No sé, o sea, no te da como... Podría, o sea, sí sería lo lógico y es algo que sucede con la influenza, sí, pero sí ha habido, creo, digamos que de los casos que está comprobado que es segunda infección, ha habido unos que les da mucho más leve o asintomático, pero sí hay otros que les ha dado peor. Entonces no es garantía. Y no sabemos cómo poder predecir quién va a estar en uno y quién va a estar en otro. Ni sé si... Pero entonces sí ya es un hecho que sí te puedes volver a enfermar. O sea, después de 3 meses estás en riesgo como cualquiera de los que no nos hemos enfermado. Bueno, yo me imagino. Pues a lo mejor estás en menos riesgo o es más probable que si te dé menos fuerte, pero no sabemos suficiente como para asegurártelo. Entonces sí definitivamente tienes que pensar en que estás otra vez en riesgo como todo el mundo. Oye, Gonzalo, si de estas variantes que hablas del virus, si existen estas variantes, ¿la vacuna incluye todas esas variantes? Y eso sí ya no te podrías enfermar. Lo que es, este virus muta realmente, las mutaciones que hay son pequeñas, hay una cosa chistosa de este virus. En general los virus de RNA tienen un límite en su tamaño. O sea, el RNA deja de ser eficiente a cierto, y por eso organismos más complejos usan DNA. Entonces, este es enorme para hacer un virus de RNA y tiene mecanismos de corrección de errores en la transcripción. Entonces, cuando se está copiando, se revisa que la copia vaya bien. Entonces, muta muy poco. Y las mutaciones hay en pequeñas moléculas no trascendentales. Entonces, no son la proteína del pico que se usa para enclavar con la enzima convertida en angiotensina, con el receptor de ACE, esa no está mutando. Entonces la vacuna debe de ser efectiva. Estas pequeñas diferencias te permiten saber si fueron dos virus diferentes, pero no quiere decir digamos que el blanco de la vacuna haya cambiado. Y la otra, si tú tienes COVID asintomático y te pones la vacuna, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. Okay. Nada, refuerzas tu inmunidad que ya tenías. Okay. No habría nada. De acuerdo. Perdona, Gonzalo. Ajá. Oye, a ver, yo tengo mucha duda con el ser asintomático. El ser asintomático es que tienes el virus, puedes infectar a la gente, mas sin embargo a ti no te hace absolutamente nada. Exacto. ¿O qué es eso? Exacto.
Quiere decir que el virus entró a ti, se reprodujo dentro de ti, pero sí infectas menos, a juzgar por lo que vemos de... bueno, no, es más, no estoy tan seguro de eso, porque hay varios. Uno, sí sabemos que la gente que es asintomática produce menos anticuerpos. Sí es razonable pensar que también genera menos virus, pero qué tan menos infeccioso para los demás es, no sabemos, porque no sabemos cuál es la dosis de virus necesaria para infectar a alguien más. Y la única forma de saber eso sería hacer pruebas de challenge, que se llama, en donde tienes voluntarios sanos y les vas dando dosis hasta que se infecten para saber cuánto es lo que necesitan. Y como este es un virus que es potencialmente letal, pues no es ético no hacer eso. Se irá sabiendo. Pero hasta el momento no hay, digamos que parecería lógico pensar que los asintomáticos contagien menos, pero no necesariamente. A lo mejor contagian igual, pero por un tiempo más corto. No es una pregunta que podamos fácilmente responder, pero el punto sí es que sí infectas. O sea, si lo tienes, sí infectas y a ti no te hizo nada. Ahora, y no sabes que lo tienes. Perdón, y no sabes que lo tienes. Por eso el cubrebocas, todo mundo. O sea, tú no puedes hablar con alguien que no tenga cubrebocas porque tú no sabes si él está infectado. Y el cubrebocas funciona más para bloquear que esté expulsando partículas que el tuyo de protegerte a ti. De acuerdo. Muchas gracias, Gonzalo, una pregunta. ¿Los asintomáticos no es que tienen una carga menor de virus? ¿No puede ser eso? ¿O que tienen una carga viral menor? Sí, pero te digo, sí es razonable pensar eso, pero como no sabes cuál es la carga que necesita para ser contagioso, si es menor pero contagiosa, pues es lo mismo. Sí, porque yo decía que a lo mejor los asintomáticos no te contagian tan fuerte como alguien que sí lo tiene muy, digamos que tiene una carga viral, que no es asintomático, pues, ¿no? Sí, o sea, puede ser que no, pero no es seguro. No es seguro y de que contagian. Claro. Entonces, sí, por eso es cubrebocas universal. O sea, que no tengamos vacuna, cubrebocas universal. Y sin filtro. Porque si tiene filtro, pues entonces no sirve, no te está protegiendo. La válvula, ¿no? Esa válvula no sirve para nada, ¿no? Esa válvula, pues no, porque el cubrebocas, o sea, le estás quitando el 75% de efectividad. Sale el aire. Sí. Por ahí, ¿no? Sí. Sí, en el consultorio la gente que entra con cubrebocas con válvula, los obligamos a ponerse un cubrebocas encima. Vale. Gonzalo, y la hipótesis de que si todos usan cubrebocas, entonces, como estás reduciendo justo lo que dice Alina, la carga viral, dicen o existe esa creencia, y la han sacado y la han manifestado, de que tú te vas haciendo con una carga viral poquita, tu cuerpo va recibiendo poquito y tus defensas van trabajando con ese poquito. Y ese poquito lo hace el contacto de la gente cuando tiene cubrebocas. Y que eso incluso es benéfico para tu cuerpo, porque lo vas identificando con una carga muy pequeñita y ya tu cuerpo va respondiendo. Y pudiera ser que tú tengas el virus y seas asintomático, pero ya lo asimilaste. Pero eso dicen que es gracias al cubrebocas. ¿Esto puede ser cierto? ¿Tiene una lógica? Como lógica, pues pudiera ser lógica, ¿no? Pero no sé qué tan cierto sea. Sí, hay algunos datos que sugieren eso. La efectividad del cubrebocas lo sabemos un poquito no hay estudios prospectivos, ¿no? O sea, no puedes agarrar a 50 gentes con cubrebocas y 50 gentes sin ponerse un cuarto y aventar virus en el ambiente para ver quién se infecta, ¿no? Entonces, lo que se sabe es, se empezó primero con datos muy anecdóticos, como hubo muy al principio una persona que viajó desde China a Seattle, en Estados Unidos, y llegando a Estados Unidos se sintió mal, se enfermó, cayó en el hospital, tuvo COVID, pero usó cubrebocas en el avión, no sé el detalle, a lo mejor ya se estaba sintiendo un poquito mal, pero usó cubrebocas todo el vuelo de Hong Kong a Seattle. O sea,
14, 15 horas de vuelo, no se quitó el cubrebocas y nadie más del vuelo se infectó. Entonces, ahorita en Kansas, acá la CDC acaba de publicar un análisis porque hubo un mandato de usar cubrebocas en público a nivel gubernamental, a nivel del gobernador, pero los condados individuales podían rechazarlo si querían. Y entonces hicieron un análisis de la incidencia de infección en los condados que rechazaron el mandato con los que no, y hay una diferencia enorme. Entonces, y lo vemos ahorita, todos los días sale otro republicano en Estados Unidos que le dio COVID y los demócratas de repente sale uno, ¿no? Entonces, ahí es donde sabemos que el cubrebocas sirve. Pero, insisto, el virus es muy, muy chiquito, ¿ok? Un cubrebocas, aunque uses un N95 bien ajustado, que la gente común no sabe usar un N95 bien, porque ni a veces ni los médicos, o sea, necesitas un curso especial casi, ¿no? Y que esté a la medida y un montón de cosas. Pero suponiendo que tienes un N95 súper bien ajustado, en realidad no filtra el virus. O sea, el virus es más pequeño, pasa por los poros del cubrebocas. Pero sí, eso es pensando que es solo el virus. Si el virus viene en una gotita de agua, entonces sí lo va a detener. Entonces, cuando tú hablas, expulsas gotas de agua relativamente grandes, llenas de virus, y tu cubrebocas lo para y se seca el virus en el cubrebocas. Y algunos lograrán filtrarse. Entonces, tú usando cubrebocas, frenas algunos de los virus que te pueden llegar. El infectado usando cubrebocas frena el 90 y tantos % de los virus que pueden infectar a los demás. Entonces, lo que dices sí puede ser. En ciertas circunstancias, a algunas personas puede ser que les cause ese efecto. No sería algo muy predecible, ¿no? O sea, entonces, pero sí, no es ilógico pensar Gonzalo, ¿tú tienes algún estimado, hablando de forma muy personal, tú tienes algún estimado de en cuánto tiempo se comenzará a hacer ya la vacunación y cuánto tiempo va a tardar en que se vacune a la población aquí en México? Vamos, hablando ya del 2021, ¿tú tienes algún estimado de cuánto tiempo más todavía se vive en la situación en la que ahorita estamos o en qué momento se va a terminar? ¿O nos vamos a llevar todo el 21 todavía en este formato en el que estamos ahorita? Yo pensaba eso. Yo calculaba, si me hubieras preguntado esto hace un mes, te hubiera dicho que el 21 vamos a estar exactamente en la misma situación que ahorita. Van más rápido las vacunas de lo que yo pensaba. Entonces sí creo que a lo mejor para mediados del 21 podríamos pensar en ya estar vacunados, no toda la población, pero una proporción ya significativa. A mediados del 21, así como tú ahorita la ves, pues. Creo que es posible, sí. Okay. Oye, Gonzalo, ¿cómo escogen a los voluntarios? O sea, ¿cómo eligen a la gente a la que le hacen las pruebas de las vacunas previas? Pues se convoca ¿Sí? ¿Cualquiera puede ir de voluntario? ¿O tiene alguna característica? Bueno, se reclutan de distintos sitios edades. Bueno, exacto. En estas vacunas, a diferencia de lo que se había hecho toda la historia de la humanidad antes, se está buscando activamente llenar un porcentaje que incluya hombres, mujeres, negros, blancos, o sea, de distintas mezclas genéticas, ¿no? Cosa que antes solo eran hombres blancos, ¿no? Entonces eso hace que esté limitado un poco a los protocolos, ¿no? Yo no te podría decir a dónde ir a inscribirte. O sea, además ahorita ya está. No lo digo por mí, pero mi hijo pregunta, tu curiosidad. Sí.
por si se le ocurre ir. Oye, Gonzalo, ¿los asintomáticos son por evento o por persona? O sea, ¿una persona que es asintomática va a seguir siendo asintomática o fue en ese evento y tal vez en el otro ya no? No, fue en ese evento nada más. O sea, todo tiene que ver con la carga viral que haya recibido. Una pequeña mutación del virus podía hacerlo diferente. Entonces, no, sí es así como algunos que se han reinfectado les ha dado más leve y otros les ha dado más fuerte, sigue siendo lo mismo. Y hablando de eso, perdón, eso no podría pasar que nos haya dado en algún momento, no sé, y nos enteramos porque nos llegó una carga viral muy bajita. Es que, digo, a mí me ha dado como COVID como 10 veces psicológicamente, ¿no? Pero no sé, a lo mejor sí me dio. A veces pienso que es que estamos tan expuestos, llevamos 9 meses, pero pues es que es súper contagioso. Entonces yo digo, a lo mejor hasta ya nos dio, pero Sí. nos dio tan poquita la carga viral que fuimos como asintomáticos. No sé, ¿podría ser? O sea, sí, no puedes saber quién le ha dado si no dio síntomas. O sea, más que haciendo prueba de anticuerpos. O sea, te puedes ir a un laboratorio a pedir la prueba de anticuerpos. O sea, yo podría hacerme una prueba y saber si ya me dio, por ejemplo. ¿Y si son Sí. seguras? ¿Sí son seguras? Sí, lo que pasa es que también hay si regresamos a esta, si regresamos a esta gráfica, tienes que hacer la prueba de anticuerpos en este momento. Ah, claro. O sea, si fuiste asintomática y te lo haces 3 meses después, pues va a salir negativo. Claro, sí, entiendo. Pero no se reproducen otra vez los anticuerpos cuando te vuelves a exponer, ¿no decías algo de eso? Las células T guardan la memoria de cómo hacer anticuerpos. Entonces, esta gráfica, fíjate, ese es un punto bien importante, porque esta gráfica es de la concentración de anticuerpos en la sangre, pero no de tu inmunidad. ¿Ok? Porque si la concentración de anticuerpos en tu sangre ya bajó hasta acá, pero tus células T guardaron esa información, entonces entrarías en esta situación. ¿Ok? Entonces, considera, la primera fue asintomática, pero si te vuelve a dar, vas a generar una respuesta inmune mucho más rápido que te haría asintomático a la segunda infección o un padecimiento leve. Oye, Gonzalo, hay estudios en España y en California que han descubierto que, bueno, que sí produce inmunidad celular. Sí. Sí. Lo que no se sabe es cuánto tiempo va a durar esa inmunidad celular, pero de que sí la produce, sí la produce. De que sí la produce, sí. Entonces, pues no sabemos si puede durar a lo mejor 8 meses o 10 meses, o no lo sabemos. No sabemos, pero sí sabemos que hay gente que se ha vuelto enferma alrededor de 4 meses después. ¿No? Entonces, definitivamente hay casos en que dura más y dura menos. O sea, probablemente también sea variable. Todo en la vida es un espectro. Oye, Alina, nosotros ahí en nuestro negocio hemos hecho las pruebas de IgM, y ya salieron 2 gentes que parece que tuvieron coronavirus, pero fueron inmunes. 2 gentes viejitos, la de la limpieza y el vigilante, salieron que tenían IgG. Entonces ya lo estamos haciendo al azar con todos los empleados, porque sí puede ser que lo tuvieron y no se dieron cuenta, aunque sí dijeron, tuve un par de días feos, etcétera. Creo que sí tendríamos que empezar a hacerlo, no sé, a lo mejor cada 6 meses una prueba de anticuerpos, y pues con eso te da un poco de información. No quiere decir que no nos vayamos a infectar, pero sí, claro. sí funciona. Sí, yo creo que es útil, ¿no? Digo, igual no sale nada, pero ¿qué tal si sí? O sea, como no sabemos. Cuando le dices que sí, la señora se siente mejor. En ese caso dice, entonces, no tengo ahorita. Dice, no, ahorita no tienes, pero sí parece que tuviste. Entonces ya su mente cambia. Se relaja un poquito. Por lo menos ya pasó la etapa, no, difícil no tiene. En fin, ¿y qué prueba hacen? Porque Sí. hay muchas pruebas de anticuerpos, ¿no? La prueba rápida, la prueba no sé qué, unas cuestan 100 pesos, otras 1000, no sé. No, en general la PCR, ¿no? Es la del isótopo, es la más fiable, ¿no? No, ahí son diferentes.
Hay dos de hisopo, dos que buscan el virus en la... Uno, la de la PCR, que sigue siendo el estándar de oro. Buscas las proteínas del virus físicamente en tus secreciones. Solo sale si lo tienes en ese momento. Sale si lo tienes en ese momento y sale si lo tienes y inclusive todavía ya no eres contagioso. O sea, sale si el virus está muerto. ¿Ok? Ahora, acaba de autorizarse una prueba rápida de hisopado, ¿no? Esa busca el antígeno. Esa se llama prueba de antígeno. Eso te iba a preguntar, de las antígeno. ¿Qué es? Entonces, esa también es por hisopado nasal. También sale positiva solo si lo tienes en ese momento, pero tiene una tasa más alta de falsos negativos. Las primeras versiones de esa tenían hasta 50% de falsos negativos, y la que se está vendiendo ahorita la anuncian como 97%, pero en realidad estamos hablando de alrededor de entre 80 y 95%. Entonces, esa es buena justo para una empresa que lo que quiere es en todos sus trabajadores, a lo mejor semanalmente, hacerles una prueba, y es mucho más barata. Esta que nos está enseñando el Yayo es la rápida de anticuerpos. Esa es un poco, solo te dice si está positiva o si está negativa. Entonces, un poquito más susceptible a falsos negativos. Pero igual, esa te sale si te dio. Si es positiva, si es positiva. Aquí pones una gotita de sangre, sí. Luego le pones otra gotita de que luye y crece y se ve una rayita. Sí. Vale como 900 pesos cada prueba esta. Ahorita exacto. Voy a hacer. Gerardo, ¿la puedes mantener ahí un poco, porfa? Gracias. ¿Cuánto vale? Como, mira, 8 pruebas sale como 5,000 pesos. Wow, claro. Ahora, yo no sé para qué te sirve ya yo. O sea, yo no le veo utilidad práctica. O sea, no lo puedes usar para detectar si alguien está enfermo para mandarlo a su casa. Solo sabes si le dio. No, ese es en el IgG, pero en el IgM sí te sale, si está alto, es que está enfermo ahorita. Eso no es cierto. Eso es marketing, no es cierto. Yo había escuchado que no era tanto el IgG como el IgM suben al mismo tiempo. El IgM decae más rápido. Ese es choro para que la compres, no es cierto. Si lo que quieres es una prueba más barata para poder filtrar a tus trabajadores, la que necesitas es la de antígeno, de hisopado nasal. Y esa sí ya está mucho más barata y te da la respuesta práctica. Sí, es lo que yo había escuchado. Que la Pero esa quién la pone, porque esa no te la puedes poner tú, ¿no? ¿O sí? Pues yo creo que, bueno, no. No, yo creo que ¿no? Podrías entrenar a alguien, o sea. ¿Que no hay una nueva de saliva? La de saliva puede ser o sea, esta nueva de antígeno se puede usar en saliva. Ya sería todavía más alto la incidencia de falsos negativos. Pero así como para filtrar en por ejemplo, puedes hacerla tomando un hisopado de la nariz, es más difícil, pero puedes tomar de hasta atrás de la garganta y sí sería un poquito más útil. Pero en sí, ¿cuál es la utilidad? O sea, los escucho. Ok, llego y mis trabajadores lo tuvieron. Ahora, ¿eso cómo lo aplico en beneficio de la empresa? Por eso es lo que yo le decía a Yayo. Esa que él tiene, ya yo no le veo la utilidad. Pero la de hisopado no te dice si se infectó, te dice si en ese momento está infectado. Si lo mandas a su casa. Sí. Es la más confiable. El resultado de esa se tarda varios días. No, la de antígeno no, ya yo. O sea, la de antígeno por hisopado ya tienes el resultado en minutos. Esa es nueva. Es nueva. ¿Es la que están haciendo? Sí, es los que han dicho que era nueva. ¿Es la que está haciendo las delegaciones en los kioscos? A lo mejor, no sé. Okay. Sí, es la francesa, ¿no? La de Abbott es una y hay varias. Es la que están usando en los kioscos y parece que es hisopado rápido también. Si es hisopado y es rápido, es esa. Sí, es esa. ¿Y es buena esa?
tiene más falsos negativos, pero así como para usar un tamizaje, para hacer un tamizaje es una muy buena opción. O sea, no te sirve para confirmar. Digamos que si yo soy un médico y necesito saber si este paciente está infectado y me es muy importante que sea real el resultado, le hago una de PCR. Pero en ese tipo de tamizaje más masivo, como para poder reducir el riesgo al resto de los trabajadores, es muy bueno. La vacuna. Quiero saber si hicieron pruebas en gente que es hipertensa, diabética o que tenga alguna enfermedad. Había otra pregunta, bueno, Alina, decías de la rusa que también se refrigera normal. Esa también es de refrigeración normal, ¿no? ¿También está por llegar o no acá? La bronca de la rusa es que han sido muy herméticos, o sea, no han ido publicando sus resultados bien, como que da desconfianza. Pero ya la están aplicando, ¿no? Pero como va en la población rusa. Pues sí, pero no sabemos realmente si de veras sabemos, funciona. Ya la están aplicando. Sí, pero les vale si se mueren. O sea, no. O sea, ¿qué seguridad tienes de efectividad? ¿Qué seguridad tienes de que no tenga efectos secundarios? O sea, yo sí. O sea, el chiste de las otras es que han sido muy transparentes. O sea, en cada paso han ido publicando todo lo que, tal cual como va saliendo, que es como debe de ser. Y los rusos, no, de repente, ya la tenemos. Sí, oye, una otra, Gatell dijo hoy, porque lo escuché hoy en el radio, que la de Pfizer, esta que se tiene que refrigerar a menos 70 grados, va a llegar a México. ¿Cómo van a hacer para refrigerarla? Porque creo que no están preparados aquí y en muchos países, ¿no? En ningún país están preparados, pero están trabajando como histéricos en preparar, en hacer planes de... ¿Y sí hay chance de que lo hagan acá en México, eso? Pues no te puedo asegurar nada. Pues estoy como muy seguro de que iba a llegar y que, no sé. Parece que lo que están preparando va a ser para la Ciudad de México, posiblemente en Monterrey o Guadalajara, pero no para el resto de la población. O sea, por ejemplo, eso sería una forma. Y esa tiene el 96%, ¿no? Es la más... Es lo que estaban diciendo, que posiblemente si llega, que sí va a llegar la de Pfizer, porque parece que tienen ya convenios con ellos, pero lo que van a hacer es que será en algunas ciudades importantes, porque el resto de la República es muy difícil. Es que eso es lo más lógico, sería eso. Lo que pasa es que yo no estoy... O sea, las decisiones del gobierno desafortunadamente no han sido enteramente guiadas por la ciencia. ¿Ok? Entonces, es difícil predecir qué van a hacer, pero lo lógico sí sería eso. O sea, usa la de Pfizer y la de Moderna en las ciudades donde tienes la logística para poderlas aplicar, y usa la de AstraZeneca más en el interior. Y si la de AstraZeneca realmente resulta tener eficacia similar a las otras, pues ni siquiera es que... porque ahí la bronca es la política, ¿no? La gente va a decir, sí, claro, al pueblo le estás dando algo de menos calidad y a los chilangos nos lo de más calidad que puedes, ¿no? Pero bueno, eso ya será cuestión de ver cómo se va. ¿Y se supone que tiene que ser gratuita o va a costar? Pues mira, AstraZeneca, justo el compromiso que tiene mundial que hizo es de darla sin ganancia, ¿no? Hicieron la prueba para ver. Y las otras seguro les va a ser. Las otras, por ejemplo, Moderna, que es una empresa nueva, pequeña, que está, ellos estaban calculando, ellos decían que querían tener un sistema de distribución en donde costara alrededor de $40 en los países desarrollados y menos en países de menores ingresos. Cosa que sí me hizo también responsable, ¿no? Claro. 20. Gonzalo, oye, Gonzalo, perdona. A ver. Perdón. No, Bonnie, perdona, Frank. Gonzalo, nada más una preguntita. Las pruebas que se hicieron de las vacunas, ¿las han hecho solamente a gente sana
O, por ejemplo, a gente con diabetes o hipertensos, o ¿a qué grupos de gente se está dirigiendo? Sí se han incluido gente con comorbilidades. Sí, sí, específicamente sí se han incluido. Digo, todavía no sé decirte qué porcentaje, porque no tengo los datos. No deben de tardar ya en publicar los resultados finales, pero sí sé que sí se incluyeron. Muchas gracias. Perdón, Frank. No, adelante. Gonzalo, en conclusión, tus recomendaciones por los porcentajes que nos mencionaste es vacunarnos con la que tengamos. O sea, tú no tienes predilección o manifestaste por ahí alguna tendencia por alguna de estas, pero de entrada es por los porcentajes que se tiene, pues prefiero que te vacunes. O sea, es mejor vacunarte porque el riesgo de morirte es mucho menor que si no te vacunas. O sea, el riesgo de vacunarte puede tener alguna secuela que pues, son el 0.00x de lo que se ha visto y que además, como tú señalas, por la historia de las vacunas, nunca se ha visto una secuela de una vacuna después de 5 años. O sea, no es que nos vamos a esperar 5 años a ver si a alguien le pasó y luego ya nos vacunamos del COVID, pues ya pasó, ¿no? La vida, pues. Sí. Entonces, tu recomendación es, en cuanto llegue, sí, vacúnense. Sí. ¿Okay? Sí, con la que sea, realmente. De acuerdo. Yo sí me vacuno. Bueno, con la que sea de estas tres, ¿no? O sea, sí. Y sí, digamos que ponemos todavía en duda que la de AstraZeneca tenga 90% también de efectividad y sea solo 70%, pues yo creo que también, o sea, si es la que tiene... Ve lo que está pasando con las de influenza, o sea, no se consiguen, a nivel privado no se consiguen. Entonces, vas a nivel público y te pones la que hay. O sea, no sabes cuál es. De hecho, había una pregunta también que Diana había hecho de esto, porque que decían que la del sector salud no es la mejor. Hay un montón de vacunas de influenza. De todas las que hay, son como 7, 8, una es trivalente. Esa es para gente mayor de 65 años. Es el único grupo poblacional que no se debe de poner la tetravalente. Entonces, y creo que es la que hay en el sector salud. Bueno, eso me dijo alguien, que la del sector salud es la trivalente. No en todos lados. O sea, pero no sé por qué, porque han emitido comunicados los diferentes fabricantes, ¿no? O sea, pero sí, a lo mejor vas a un lugar y te dicen, pues sí hay, pero es la trivalente. Entonces, pues sí, igual y chance no en caso de influenza. Pero... ¿por qué no se la deben de poner, Gonzalo? ¿Qué, perdón? ¿Por qué no los mayores de 65 años no se la deben de poner? Por problemas de inmunidad, que sí, también, no me acuerdo, la verdad es que sí te tendría que investigar cuál es la razón específica. Entonces, o sea, es la trivalente, pero no la tetravalente en estos rangos de edad. Todas son, de las 7, 8 que hay, todas son tetravalentes excepto una, y esa es porque es la que se debe poner en mayores de 65. Ok, porque yo me la puse, pero a mí yo no supe que me puse, si era tetra o tri. Tampoco te hace daño si te la pusiste, nada más no estás tan cubierta como si te hubieras puesto. ¿Y dónde te la pusiste, Alina? Pero no fue este año, ¿sí? Sí, me la acabo de poner, tuve suerte en un centro de salud chiquito aquí en la calle de Fernández Leal, en Coyoacán. Éramos 10 personas, o sea, fue rapidísimo, pero ya me la puse hace como un mes casi, en octubre, cuando recién llegaron. Y me puse anteriormente otra en febrero, la anterior, pues. Pero el doctor me dijo, ponte la de octubre otra vez. Es que yo soy asmática, yo sí tengo que cuidarme. Y la verdad es que a mí sí me ha hecho bien la vacuna. Es el tercer año que me la pongo y me he estado mejor, porque siempre me enfermaba todo el tiempo. Y me ha ayudado mucho. Sí. Es importante para que sigas cantando bien, eso sí. No, ahora estoy afónica, caray. Tengo que ver un foniatra porque ya llevo un rato así. No puedo cantar, qué horror. Pero bueno, sí. ¿No se encuentra en algún lado? ¿Se puede encontrar la vacuna de esta en algún lugar actualmente? ¿De COVID?
No, la de la influenza esta, la El sector polivalente. salud. O Y sea, en nutrición sé que ahí puedes hacer cita por internet Ujú. y vas y haces una fila más chiquita y te vacunan. Es lo que había escuchado que sí lo puedes hacer ahí en nutrición. Oye, Bonnie, mi marido fue el otro día a Benjamín Hill, que hay un centro de salud. Era el único. Y Hay había centritos chiquitos también, este que te digo de Fernández Leal, está súper tranquilo. Benjamín Gil, espérame, sí, ok. No sé el número, pero búscalo, está en la Condesa, búscalo en internet. Es un centro de salud que tiene, además, no es tan chiquito y no había nadie, o sea, casi que aplaudieron de, ay, qué bueno que llegó un pacientito. Sí. En Benjamín Gil, en la Condesa, dices. Ajá, sí, Ok. búscalo, porque sí, a las 11 de la mañana, o sea, ni siquiera madrugó. La Ya. que sí estaba llena y había una gran cola, es la de Miscuac. Ahí se ve. Y hay lugares donde hacen cola desde las 5 de la mañana y yo donde fui no había nadie. Era en Fernández Leal, creo que número 11, casi con Hidalgo, y ahí Coyoacán. Muy bien. Bon, 2 preguntas rápidas. Una, no escuché bien, estaba teniendo otra cosa. ¿A mayor carga viral, mayor tiempo de inmunidad, posible inmunidad? Parecería, sí. O sea, en el estudio de persistencia de anticuerpos, si tomamos como carga viral, como un sustituto de carga viral la severidad del cuadro. O sea, los que tuvieron cuadros más severos tenían anticuerpos más tiempo. Okay. ¿No? La en otra, general. la que nos recomendás, seguimos con la vitamina D3 y el zinc. ¿Hay un tiempo recomendado de consumo? O sea, dejarlas de consumir para descansar de ese consumo, o hay que seguírselas chutando. Yo llevo ya 7 meses. No, pero no te estás tomando una dosis que pudiera ser problemática. O sea, no hay ninguna razón de... No, pero hay que seguirse con eso. Okay. Sí. Espaciala si quieres, tómatela un día sí y un día no. Sí, lo que hago es voy haciendo una mola de 4,000 y la otra no sé. Así estamos haciéndolo, en base a tu recomendación. Sí. Ya, gracias. Serían las dos. Muy bien. Y vitamina C, ¿no? Pues la vitamina C no hay datos tan firmes a favor, ¿no? La vitamina C acaba de salir un estudio bien chistoso. Aparentemente varía los mecanismos de transporte de vitamina C en el intestino, varían de persona a persona. Y hay algunas personas que si toman demasiada vitamina D, eso bloquea la absorción más que favorecerla. Sí. Sí, como que... Es que dijiste... ¿Qué dijiste D? No, D, sí, pero... sí, estoy hablando de vitamina C. Eso a lo mejor explica por qué de la vitamina C siempre han habido resultados conflictivos. ¿No? Entonces, como que no todo el mundo absorbe igual la vitamina C. Pero pues es algo muy nuevo y quién sabe qué es de. Se te ve cansado, Gonzalo. No. Estudió para preparar la clase. ¿Va a ser criticado o va a ser elogiado? No, se ve cansado el hombre. Se ve cansado el hombre. Muy bien. Gracias. Te dejamos tranquilo y descansar. Gracias, Gonzalo. Gracias. Ah, de nada. Gracias. Gracias, Gonzalo. Besos. Gracias, Gonzalo. Gracias, buenas noches. Nos vemos a todos. Se cuidan. Bye, bye. Igual, bye. Bye.